de la mañana y nosotros ya estamos en ampliación de noticias. Es el miércoles 25 de septiembre, Ricardo, y hoy tenemos una agenda sumamente interesante porque tenemos conversaciones tanto con el ámbito internacional, con personas que están en este momento fuera del país, como por supuesto nos ocupamos de lo que ocurre en nuestro país. Porque recordemos que hoy tenemos en el Tribunal Constitucional también una audiencia pública en la que se va a ver el caso de Keiko Fujimori, pero vamos a conectarnos de inmediato. ¿Con quién nos conectamos de inmediato? ¿Está el doctor Manuel Pulgar Vidal? No, todavía no. Con él vamos a hablar sobre lo que estábamos hablando con el doctor Elmer Huerta en la rotativa del aire. ¿Cuáles son los efectos del calentamiento global, el cambio climático? Se está reuniendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en los Estados Unidos. Es su sesión ordinaria de este órgano de ámbito mundial, pero antes han tenido participación en este espacio organizaciones y sobre todo jóvenes reclamando una acción más decidida de las autoridades mundiales respecto al cambio climático. Y antes de empezar con el programa, ustedes se preguntarán por qué tenemos unas flores tan bonitas sobre la mesa. Rapidito vamos a dar cuenta. ¿Quién te ha mandado esas flores, Patricia? Mira, lo que pasa es que en realidad no son flores que me han mandado como normalmente se mandan para agasajarte, no, sino para darme una información que me parece fundamental, Ricardo. A ver. Y es que existe el evento que se llama Perú Flora, en el que se ve cuál es el desarrollo de la actividad del cultivo, siembra y de flores en nuestro país. Esta es su 7ª edición internacional. Van a estar en el Parque Central de Miraflores desde el 25 hasta el 29 de septiembre. Es decir, empieza el día de hoy y usted va a poder encontrar flores tan lindas como estas. Además, hay un concurso de flores nativas, hay un concurso de pintura para niños, talleres, conferencias. ¿Dónde? Te decoran la bicicleta. Una belleza. En el Parque Central en Miraflores, por supuesto, el acceso es gratuito para todos los que quieran ir. Hoy empieza, ¿no? Hoy empieza, efectivamente. Y bueno, también vamos a conversar y está con nosotros en este momento el hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Estamos con el señor Miguel Kuczynski, que viene a conversar sobre la situación del expresidente, que como sabemos ha sufrido la incautación de 2 inmuebles el día de ayer y el día de ayer, anteayer ha sido, ¿no? El lunes. Sí, y necesitamos entender de qué se trata y cuál es su situación actual. Pero estamos con Manuel Pulgar Vidal en la línea para que nos cuente también lo que está pasando en Nueva York. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto hablar contigo. Bienvenido. Hola Patricia, ¿cómo estás? Ricardo, muy buenos días a los oyentes y televidentes. La cumbre previa a la Asamblea General de la ONU ha sido un hito importantísimo porque creo que hemos pasado, a ver, corrígeme por favor Manuel, de los acuerdos, de las conversaciones más de consenso que se tomaron en París en el 2015 a un llamado de atención de emergencia, de que ya no se puede más seguir en estas condiciones. Es absolutamente correcto, Patricia. Hay que tener en cuenta que el 2015 logramos el Acuerdo de París, fue un proceso largo, lo obtuvimos y ahora estamos en la implementación. Y la implementación significa no solamente accionar, sino accionar hacia el objetivo que implica no elevar la temperatura en más de 1.5 grados y mover al mundo a una trayectoria de carbono neutralidad, es decir, reducir las emisiones significativamente. Y de eso se ha tratado esta cumbre del lunes pasado, el lunes 23, con un elemento que poca gente ha apreciado. El secretario general creo que ha sido bastante valiente, Antonio Guterres, en decirle al mundo, vengan acá solo aquellos los que tengan algo que decir. Y por eso ha sido muy distinto a las cumbres del pasado, como la que hubo el 2014, donde casi los 200 países del mundo hablaron. Aquí han hablado tan solo 62 países, es decir, 1/3 de los países del mundo han podido hacer sus anuncios. Los otros no lo han hecho porque no han tenido capacidad de anunciar algo fuerte. Estados Unidos no ha estado en la mesa o no ha estado en el escenario, tampoco lo ha estado Japón, tampoco lo ha estado Corea del Sur, tampoco ha estado Brasil, muchos, Polonia, incluso Polonia siendo presidente de la COP24 no ha estado ahí porque no han sido capaces de decir esto es lo que estoy haciendo, a esto voy a llegar, este es mi plan para tener una economía decarbonizada al 2050. Creo que el secretario general ha asumido un riesgo político importante, pero bastante bueno. No, y además ha visibilizado un tema, ha dejado fuera de la mesa a quienes no están haciendo su parte. Sin embargo, Manuel, la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque que no se sienten en la mesa los deja en evidencia. Sin embargo, necesitamos que se sienten en la mesa y que asuman su parte en este asunto, porque si no logramos estabilizar el calentamiento, ya sabemos que al 2030 y luego al 2050 el planeta va a ser invivible.
Sí, es absolutamente cierto lo que dices. Hay que tener eso sí en cuenta, Patricia, una cosa. Esta es una cumbre de acción climática convocada por el secretario general para demostrarle al mundo que hay acción y que además las metas pueden ser mejoradas. Ajá. Pero pronto pasamos al proceso formal, y el proceso formal es la COP25 en Santiago de Chile y luego la COP26 en Gran Bretaña, más específicamente en Glasgow, el 2020. Y ahí es donde los decisores toman decisiones formales. Y ahí es donde muchos esperamos, en especial para el 2020, que China, la India, Pakistán y Brasil mejoren sus planes climáticos, porque si estos grandes jugadores o los grandes emisores, para decirlo con realidad, no ponen sus planes, entonces es muy difícil lograr la meta. Entonces, esta cumbre del día 23 es un mecanismo de presión para que los grandes emisores en la COP25 de Chile y COP26 de Gran Bretaña pongan mejores planes climáticos en la mesa. Es bien interesante ver, Patricia, el liderazgo que Chile ha asumido. El presidente Piñera se ha comprado el compromiso no solamente de organizar una buena COP, sino incluso ustedes deben haber escuchado que lanzó una coalición de carbono neutralidad. 66 países que están estableciendo ya planes para que el 2050 sean carbono neutrales. Ese tipo de presidencia necesitamos en la COP. Sí, Manuel, pero preocupa, precisamente, lo mencionaste muy de pasada, pero preocupa que no se le esté planteando una exigencia mayor a China, que es el principal contaminante de todo el mundo. Hace muchísimos años China dejó de ser, digamos, un país que todavía no terminaba de desarrollar sus competencias industriales. Ya es hace mucho tiempo la primera potencia, dicen algunos, económica en el mundo, o está muy pronto a hacerlo. Y el nivel de exigencia, insisto, sobre este país y los efectos que tiene su industria sobre el cambio climático todavía no alcanzan el nivel que deberían, la presión sobre ellos. Sí, bien interesante lo que planteas, Ricardo, pero quizás una precisión. No es que no se le esté exigiendo a China se le está exigiendo y demandando una mayor ambición en sus planes climáticos. Pero también hay que reconocer algo. Dentro de lo que es el proceso de implementación del Acuerdo de París, se espera que estos planes climáticos, también llamados NDCs, sean presentados en su nueva fase, que incrementa las metas e incluso sustenta las metas más en ciencia al 2020. Por lo tanto, es cierto, no hemos escuchado a China, pero hay que reconocer que esta cumbre 2019, septiembre de 2019, no era aún el momento para la presentación de estos NDCs, pero sí el momento para demandar que hacia finales de este año o el 2020 lo hagan. De acuerdo, porque digamos que esta era una cumbre más como para acelerar a todo el mundo y que no llegaran al 2020 sin mayores propuestas. Manuel, tu apreciación personal, en París todavía no existía Greta Thunberg, esta chiquita que con sus trenzas y su cara seria ha puesto de cabeza a todo el mundo. Le faltaba un rostro a la lucha para detener el calentamiento global. ¿Cambian las cosas o es simplemente un tema de anécdota la presencia de esta niña? No, cambian las cosas, cambian significativamente, porque si uno piensa en una meta que tenemos para una economía decarbonizada al 2050, si le ponemos la cara a esta niña que tiene 16 y vemos lo que falta para el 2050, ella va a ser la que toma decisiones. Pero lo que nos está diciendo ahora los decisores es, no creo mucho en lo que están haciendo, me están defraudando a mi generación y les demando y exijo que adopten acciones, sean responsables y nos conduzcan a un mundo que no incremente la temperatura en más de 1.5 grados. Es absolutamente necesario ese mensaje y cuando viene de los jóvenes, Patricia, tiene un impacto significativo porque como muchos dicen, cuando uno es un empresario o es un decisor político, la mejor pregunta viene de tus hijos que te dicen, papá, mamá o tutor, quien fuere, ¿has hecho lo necesario para dejarme un buen planeta? Y ahí es donde la gente empieza a actuar, porque cuando se trata de los hijos, de la familia, del entorno más cercano, uno se da cuenta que lo que venimos haciendo no es correcto y todavía no estamos o no hemos encaminado al mundo hacia un destino correcto. Eso es lo que Greta Thunberg nos está diciendo a todos. ¿Y tuvo oportunidad de escuchar al presidente Martín Vizcarra en su discurso de ayer? Sí, tuve la oportunidad. Ahora, hay que, para la audiencia distinga, la cumbre fue un solo día, el 23. Así es, el sábado. Y el día 23 se habló solamente de clima. Sí. Y más bien ahora ya se inició la Asamblea General. Y en la Asamblea General ya se hablan de distintos temas. Muchos presidentes vinieron a la cumbre de clima. Piñera habló en la cumbre del clima. Algunos se quedan, algunos no. El presidente Vizcarra no vino a la cumbre de clima, estuvo Salvador del Solar. Pero sí Martín Vizcarra llegó a la Asamblea General porque probablemente su discurso no pretendía ser en este caso
caso climático. Él quería hablar de la lucha contra la corrupción, él quería hablar de su deseo político de adelantar elecciones, y obviamente eso no correspondía al lunes. Sí correspondía a la Asamblea General, donde los presidentes tienen más libertad de tratar distintos temas. También escuché a Bolsonaro, y Bolsonaro fue de una agresividad impresionante. Pero ayer también fue un día político muy interesante. El inicio de este proceso político al presidente Trump y el inicio de este proceso de ilegalidad a la decisión del presidente Boris Johnson, del primer ministro Boris Johnson de Gran Bretaña de suspender el Parlamento. Ayer ha sido un día político clave para el mundo, en especial para las grandes potencias, lo que demuestra que los problemas políticos de los países como el Perú no son individuales, están alrededor del mundo. Todos estamos luchando contra dificultades políticas que espero el mundo pueda resolver pronto y alinearnos a las prioridades, como la que es el cambio climático. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por darnos todas estas explicaciones, y esperemos que los compromisos sean cada vez mayores con respecto a la lucha contra el calentamiento global. Muchísimas gracias, un abrazo. 8:16 minutos, y nosotros vamos a ir rapidito a una pausa para conversar rápidamente también con el señor Miguel Kuczynski, hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que está con nosotros para contarnos cuál es la situación del expresidente, a quien se le han incautado dos muebles, 2 casas el día lunes. Ya volvemos.